Si para algo sirve el comunismo, es para esclavizar y llevar a la miseria a los ciudadanos que padecen el yugo de esos regímenes. De eso saben muy bien los cubanos. No es nuevo que el régimen cubano, el régimen castrista, trafique personas de nacionalidad cubana para obtener dinero a cambio o para obtener prebendas, siempre favoreciendo a quienes le dan dinero y le dan de comer a los jerarcas del castrismo. No es nuevo. Y lo que se está denunciando hoy, con unos jóvenes cubanos que fueron bajo engaño llevados a Rusia y convertidos en carne de cañón en medio de la guerra de ocupación que libra el maldito dictador Vladimir Putin contra el honorable y glorioso pueblo ucraniano. Vemos cómo el castrismo vuelve a hacer lo que está acostumbrado a hacer: traficar con los ciudadanos cubanos. Ni es nuevo, ni es una cosa que oculta, y es algo de lo que normalmente el castrismo se enorgullece en hacer, porque eso es lo que han hecho. Y por supuesto siempre lo van a disfrazar con motivos loables. De la infamia del régimen castrista, de lo que significa el crimen del castrismo en contra de sus ciudadanos y del drama de jóvenes cubanos entregados, traficados, vendidos como esclavos por el régimen cubano a Vladimir Putin para servir de carne de cañón en una guerra de ocupación, vamos a hablar hoy en este primer segmento de Fuera de Orden, miércoles 6 de septiembre del año 2023. Daniel Lara Faría. Lara, Daniel Lara Faría. Daniel Lara Faría. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Criminología y criminalística politiquera, porque aquí lo que va quedando, amigos, es una partida de delincuentes queriendo hacer lo que les da la gana con la ciudadanía. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube de actualidad política favorito en español. Gracias por activar las notificaciones y por suscribirse a este canal. Y por supuesto por compartir esto en sus redes sociales. Agradecimiento especial a quienes nos ayudan a seguir adelante con este programa y todos nuestros contenidos en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/delaraf. Patreon.com/delaraf es tu apoyo el que nos ayuda a seguir creando contenidos para todos y por supuesto seguir creciendo, seguir haciendo las cosas y seguir poniendo a la disposición de todos ustedes el trabajo que seguimos haciendo. También estamos en Facebook. Dale me gusta a nuestra página en Facebook, que allí tenemos una comunidad donde nos podemos inclusive comunicar a través de la mensajería directa. Están abiertos los mensajes directos de nuestra página en Facebook. Daniel Lara Farías en Facebook, dale me gusta y únete al debate y a la conversación en Facebook también. Gracias por darle al botón de suscribirte y gracias por activar las notificaciones también. Te saluda como todas las noches Daniel Lara Farías, plomero informativo, enemigo de todos los malos. Recuérdalo siempre y hoy más que nunca, la fase superior de la izquierda es el crimen. Si te entregas a la izquierda, te roban, te matan, te desaparecen y después lo venden como una hazaña. No te dejes freír. Y seguimos. El que no conoce la historia, al final termina envuelto en las locuras a las cuales acostumbran estar o en las cuales acostumbran estar metidos regímenes como el cubano. Yo veía lo que la conversación que tuvo el youtuber Alex Paparazzi, cubano, que hace un muy buen trabajo, con estos jóvenes cubanos, dos muchachos, adolescentes, 19 años, 19, 20 años, que bajo engaño fueron contratados y llevados a Rusia para servir de carne de cañón en la guerra contra Ucrania. Y yo escuchaba a esos muchachos, escuchaba el relato, la desesperación, lo que decían. Y yo lo que pensaba era, ¿hasta cuándo los castristas van a seguir haciendo lo mismo? ¿Hasta cuándo los castristas van a seguir haciendo lo mismo? Entonces, por supuesto,
Venden esto como una excepción. No, amigo, no es una excepción. El castrismo hizo esto cuando durante los años 60 envió a jóvenes cubanos disfrazados de luchadores o combatientes internacionalistas a morir en las guerrillas de Venezuela, en las guerrillas de Colombia, en las guerrillas de Centroamérica, en las guerrillas africanas, ahí con el loco del Che Guevara. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Tienes, además, o sea, si nos ponemos a analizar todo esto, lo que luego hizo, hablando de Rusia, y esto es una etapa oscura de la historia cubana, cuando Fidel Castro es humillado públicamente, porque Fidel Castro él se creía gigante. Y en la crisis de los misiles, la Unión Soviética y los Estados Unidos le demostraron que él era un pigmeo. Y eso fue una humillación para Fidel Castro cuando Nikita Khrushchev dijo, bueno, yo puse los misiles, yo me los llevo, esos misiles son míos. Yo no voy a hacer la guerra por ti, Fidel, anda para allá, para ahí te vamos a mandar unas toneladas de azúcar. Y ya arreglamos con los Estados Unidos que no invadan Cuba. O sea, que quede tranquilo y aguanta ahí. Eso para Fidel Castro fue una gran humillación y Fidel Castro decidió convertirse en un incordio. Fidel Castro decidió a partir del momento en que le comunican que la Unión Soviética y los Estados Unidos habían pactado el retiro de los misiles de territorio cubano a cambio de, entre otras cosas, que los Estados Unidos retiraron los misiles de Turquía, que lo amenazaban el territorio ruso, y que la Unión Soviética recibiera la garantía de los Estados Unidos de que no iban a invadir Cuba. Eso a Fidel Castro, que le causó una gran humillación, porque Fidel Castro quería que se destruyera el mundo, que fuesen a la guerra nuclear, porque sí, porque él era un sociópata. Eso a Fidel Castro le causó una gran humillación. Y Fidel Castro estuvo permanentemente buscando excusas y financiando locuras para provocar a los Estados Unidos y hacer que los Estados Unidos actuaran contra Cuba, para que rompiera el pacto y así se abriera de nuevo la posibilidad de un conflicto. Eso era lo que quería hacer Fidel. Por eso es que hacía lo que hacía. Fidel estuvo muy molesto con la Unión Soviética. Hubo una ruptura con la Unión Soviética porque se sintió humillado. Sale Nikita Khrushchev del poder por la puerta trasera, entre otras cosas por el resultado de esa negociación. Y empieza entonces otra vez a buscarse la manera de que Fidel, se reconcilie con la Unión Soviética. Y como Fidel era hijo de un tipo que creía, unos tipos esclavistas, la Unión Soviética le ofreció a Fidel Castro un negocio, porque esto se trata de negocio. ¿Y cuál era el negocio? La Unión Soviética quería que Angola, que era colonia portuguesa, y donde había unos movimientos independentistas, guerrilleros, comunistas, donde el más, el que era apoyado de forma directa por los comunistas era el Movimiento Popular de Liberación de Angola, el MPLA. Ellos querían apoyar esa guerrilla, pero la Unión Soviética no podía mandar soldados para allá, por la simple y sencilla razón de que, número uno, el tema de Vietnam había sido una cosa que había hecho poner las barbas en remojo a mucha gente, número uno. Y número dos, porque iba a ser bien complicado ocultar a un ruso en África. Entonces iba a ser complicadísimo. Entonces, ¿cuál era el negocio? Rusia ponía el dinero y ponía las armas y Cuba ponía los soldados. Fidel aceptó el acuerdo. Y a partir de ese momento, Fidel empezó a agarrar a todo negro y mulato que hubiese en el territorio cubano para mandarlo a la guerra con Angola. Y pone a la cabeza de ese ejército en Angola a el general Arnaldo Ochoa, quien allá se cubrió de gloria. El hombre que ganó la primera batalla de blindados después de la Segunda Guerra Mundial. Hombre que le dieron las condecoraciones de la Estrella Roja de Ogaden. O sea, un tipo que puso en fuga al ejército sudafricano. Todo eso se vivió. Y se vivió con las armas y el financiamiento ruso y con los soldados cubanos. Entonces, esto no es nuevo. O sea, Fidel hizo esto en su momento. Y Cuba hizo esto en su momento. Y el castrismo hizo eso en su momento.
El recientemente fallecido, lamentablemente, y creo que tempranamente fallecido, Carlos Alberto Montaner, contaba cómo en las cuentas nacionales de Cuba aparece un apartado en el que se registra, o se registraba en aquel momento en el análisis que le hizo, cerca de $100 millones de ingresos directos a Cuba por concepto de venta de órganos, venta de sangre, venta de albúmina y venta de distintos tejidos humanos para investigaciones biológicas a empresas, a empresas brasileñas y empresas de la India. Es decir, que los tipos inclusive son vampiristas, ¿no? Sufren de vampirismo, para que ustedes tengan una idea. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo con todo esto? Años después de toda esta situación, aparece la denuncia de unos jóvenes cubanos que han sido reclutados bajo engaño, porque no es que fueron por su cuenta, porque antes se iban por su cuenta y decían, yo quiero ir para la guerrilla venezolana. Pero aquí siempre la recluta es forzosa. Entonces ahora se lo llevan bajo engaño. Y bajo engaño están ocurriendo barbaridades. ¿Qué fue lo que ocurrió? Reporte de Martín Noticias. Ahora mismo estoy en un aeropuerto aquí, rodeado aquí, una pila de rusos aquí, que nos van a mandar para una base, para después de esa base mandarnos para Riazán. Decía esta mañana Adolf Antonio Velázquez García a su padre. Estas imágenes muestran a dos jóvenes que serían conducidos en un camión militar. El otro en la foto se llama Alex Rolando Vega Díaz. Según el localizador del teléfono de Adolf, los jóvenes al momento de la comunicación se encontraban en el aeropuerto Kursk-Vostochny, una base aérea ubicada a unos 500 kilómetros al sur de Moscú. El mío dijo que prefería morirse bajo las bombas ucranianas que no de hambre y de tristeza aquí. Según documentos enviados a Martín Noticias por el padre de Adolf, el joven habría salido de Cuba en la noche del 6 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Varadero en el vuelo N4554 de la aerolínea rusa Nordwind con destino a Moscú. Primer dato y primera duda allí, ¿no? Primer planteamiento. ¿Es posible que alguien salga tranquilamente de Cuba, que le den pasaporte, que pase por migración y que lo dejen montarse en un avión y se vaya así tan tranquilo sin que el Estado castrista llame la atención al respecto? Eso es lo primero que tienen ustedes que verificar, que darse cuenta. Nadie sale de Cuba tan tranquilo. Eso es lo primero. El niño mandó a decir que el que los recibió a ellos allá, cuando ellos llegaron, era un cubano. Ah, mira, qué cosa, ¿no? Entonces lo dejan salir los castristas y lo recibe un cubano allá. Cubano con un ruso. Cubano con el uniforme ruso y la bandera rusa, pero cubano. El plan conjunto de Rusia y el régimen comunista de Cuba hacia Ucrania. La presencia de oficiales y tropas cubanas en el conflicto militar ha sido denunciada por miembros de la Asamblea de la Resistencia Cubana en una gira por Europa y ahora corroborada por los padres de ambos jóvenes. Yo sí vi oficiales ahí cubanos, oficiales, o sea, no le puedo decir que sea un coronel, si era un teniente, pero sí habían oficiales grandes ahí dentro de la unidad. El bigote, la forma de decir, tranquilo, aquí te lo cuidamos. Oficiales cuando estaban ahí, solamente pasaba, los saludaba, me decía, mira, este es mi papá, tranquilo papá, que estaba bien protegido. El 24 de marzo pasado, el servicio de noticias Riazán titulaba: ciudadanos de la República de Cuba firmaron contratos de servicio en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en Riazán, y destacaba que después de su participación en el conflicto bélico podrían obtener la ciudadanía rusa. Es decir, les ofrecen trabajo. Cuando se los llevan, el trabajo no es lo que pensaban, sino que el trabajo era hacer carne de cañón y les ofrecen a cambio la nacionalidad rusa. Una nacionalidad que ahorita la gente, que no la quiere nadie, porque en ninguna parte la están recibiendo. Pero ¿qué dicen los muchachos? Promesa similar a la ofrecida a Adolf y a Alex. Es el caso de dos muchachos, dos jóvenes de 19 años, cubanos. La periodista Ivette Pacheco guió la investigación y esta tarde en el noticiero de Martín Noticias, además de los audios publicados, hizo referencia a documentación al respecto. Reserva de alojamiento en la capital rusa, seguro de viaje y hasta un pasaje de regreso de Moscú a La Habana. ¿Es posible que todo eso lo pueda hacer un cubano de a pie?
sin que el Estado cubano permita esa actividad. Sí, como nie. Con escala en Estambul por Turkish Airlines. Con escala en Estambul. O sea, imagínate tú la ruta, ¿no? Imagínate tú la ruta. Cuando él le plantea esto a los oficiales allá, que él no quiere participar en la guerra, los amenazan con que son buenos. Si tú no vas a la guerra, son 6 meses preso en Rusia, te deportamos y 30 años en Cuba. Es decir, si no vas a la guerra, te dejamos 6 meses preso en Rusia y te deportamos a Cuba, donde te vas a pagar 30 años de cárcel. Según relató a Martín Noticias la madre de Alex, su hijo fue amenazado. Dice que muchos jóvenes acuden a su vivienda en busca de información para intentar probar la misma suerte de Alex ante la desesperanza existente en Cuba. Aquí han venido a las puertas de mi casa que yo les dé el teléfono. Yo dije que no, que yo no tengo ya ese teléfono. Y les he explicado la situación y dice que no importa, que así mismo, que quieren irse. La gran pregunta que uno tiene que hacerse con respecto al comunismo es lo siguiente. ¿Es normal que en un país donde todo está bien la gente se quiera ir, no importa que sea para la guerra? Esa es una buena pregunta. Pero el Estado cubano, el Estado castrista, que no solamente es un Estado criminal, sino que ha aceitado de forma bien particular sus dotes de cinismo, ha hecho un comunicado público donde se lavan las manos con respecto a... Pero es que los tipos son tan cínicos. De verdad que el cinismo castrista es una cosa para mear y no echar gota. Del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cuba enfrenta operaciones de trata de personas con fines de reclutamiento militar. El Ministerio del Interior detectó y trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania. Bueno, lo primero que tienen que hacer es decir las cosas como son. Porque no es una red que opera desde Rusia, es una red que opera desde el Palacio de Gobierno cubano. Es una red que opera desde La Habana. Están vendiendo a los jóvenes cubanos como carne de cañón. Por supuesto que lo van a negar. ¿Y por qué tienen que negarlo? Porque si tú mandas soldados para un conflicto en el que evidentemente toda Europa está posicionada en contra, ya tú sabes la que le va a caer al régimen castrista, que vive fundamentalmente de las dádivas que manda desde Europa. Sobre todo a ese poco de babosos que mandan para allá, de aquí de Europa para Cuba, a los servicios sexuales que hay allá, turismo sexual. Si se enteran en Europa que el régimen castrista está vendiendo ciudadanos cubanos para que participen en esa guerra, ojo, y los vende y a ellos no les pagan es al régimen cubano. Ellos por supuesto lo tienen que negar, porque si lo reconocen, adiós luz que te apagaste. Adiós luz que te apagaste. Pero son tan cínicos que se lanzan este comunicado. Se han neutralizado intentos de esta naturaleza y se han iniciado procesos penales sobre personas involucradas en estas actividades. Pero si no lo denuncian desde Miami, si no lo denuncian, ustedes no lo dicen. Entonces lo han detectado, lo detectaron o lo vieron en una entrevista, que es lo que tienen que decir. Los enemigos de Cuba promueven informaciones distorsionadas que buscan empañar la imagen del país. Sí. Distorsionadísimo, súper distorsionado. Pero si los muchachos ya dijeron lo que les pasó, o sea, ellos van a estar mintiendo. Y ustedes ahora que se dan cuenta. Y dicen que en efecto que sí, que existe la red. Entonces nadie está distorsionando nada. Y presentarlo como cómplice de estas acciones que rechazamos categóricamente. No me diga. Pero es que si ustedes ya tienen prontuario, ustedes son unos delincuentes bien reconocidos. Cuba tiene una firme y clara posición histórica en contra del mercenarismo y desempeña un papel activo en las Naciones Unidas en repudio de esa práctica, siendo autor de varias de las iniciativas que se aprueban en ese foro. Y cuando mandó Fidel Castro a unos combatientes cubanos a territorio venezolano
que invadieron el territorio venezolano, unos por Falcón y otros por Machurucuto. Eso no fue mercenarismo. Y cuando entrenaron a tropas venezolanas en Cuba en distintos momentos para que se fueran a Venezuela a atacar al Estado venezolano, a la nación venezolana, a la democracia venezolana, eso no fue mercenarismo. Y entonces, ¿qué carajo fue? Malditos, digan qué fue. Es que les encanta torcer la historia. Es que son unos torcidos de nacimiento. Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Firmado en La Habana, 4 de septiembre de 2023. No, de verdad, yo te digo una cosa. Una sola cosa te voy a decir en medio de todo esto. De verdad. Oye, malditos sean, ¿vale? Malditos sean. Estos son unos tipos que de verdad son capaces de negar que el sol sale por el este y se oculta por el oeste si de eso depende su supervivencia. Son capaces de eso y mucho más. Malditos sean 1000 veces. Maldito comunismo. Maldito Fidel Castro. Me defeco en sus huesos, en su calavera. Maldito Raúl. Ojalá te llame pronto el diablo a su regazo. Maldito Díaz-Canel, cingao. Comunistas de mierda, malditos izquierdistas. La fase superior de la izquierda es el crimen. Malditos sean todos, malditos Chávez, malditos todos, ¿vale? ¿Cómo le hacen eso a estos muchachos? ¿Qué vida van a tener esos muchachos después? ¿Qué vida van a tener esos muchachos después? Después de esto, muchos quedan condenados para toda su vida. Si es que acaso sobreviven a esto, porque lo están mandando de carne de cañón. ¿Quién sabe cuántos muertos cubanos habrá ya en esta guerra? Eso es lo que nadie va a decir. Eso es lo que nadie va a decir. Lo que sí hemos dicho es cuánto están pidiendo por una candidatura en esas primarias falsarias y prostibularias. Están pidiendo $1 millón para retirar una candidatura. ¿De quién es la candidatura? ¿Quién ofrece entregar esa candidatura? ¿A quién se le van a pagar los reales? ¿A quiénes se le han ofrecido? ¿Quiénes han dicho que no? Eso lo hemos contado en nuestra carta cifrada de este lunes. El lunes y el viernes publicamos una carta cifrada con un análisis exclusivo sobre lo que ocurre en la trastienda de la politiquería nacional e internacional también. Si no llega, lo decimos. Carta cifrada del lunes, carta cifrada del viernes, contenido exclusivo para nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/DeLaraF. En el plan full está disponible la carta cifrada. Ayer hablamos con Selva Montgomery. Selva Montgomery nos hizo una explicación bien particular de lo que significa invertir en una vivienda y cómo puedes, de hecho, lo relacionado, me pareció interesantísimo, lo relacionado a la compra de viviendas en construcción, de cómo en maqueta, de cómo hay un desarrollo urbanístico y te ofrecen una posibilidad y eso se convierte en una inversión que puedes luego revertir y salirte ahí. Una cosa maravillosa que está explicado de forma sucinta y maravillosa en mi cuenta en Instagram. En esa conversación con Selva Montgomery vamos a estarla teniendo cada cierto tiempo. En la próxima vamos a hablar de algunas cosas interesantes también. Selva Montgomery, tu realtor de confianza en todo el territorio de los Estados Unidos. Y si se trata de España, hay que saber que en España hay que estar con todas las de la ley. El mejor bufete de extranjería en España. Hispanidad, abogados y asesores. Hispanidad y abogados y asesores te pone en orden todo lo relacionado a tu estatus migratorio en España, sea antes, durante o después de tu llegada. Recuerda que tener papeles en España es posible, inmigrar de forma ordenada también, pero para eso tienes que tener a quien te represente legalmente ante las instituciones españolas y no dejarte llevar por los cuentos y chascarrillos que hay por el camino. Sin abogado no vas para ninguna parte. En España con todas las de la ley. Hispanidad, abogados y asesores. El mejor bufete en materia de extranjería en todo el territorio español. Si se trata de tener unas vacaciones más allá del verano, porque resulta ser que, por ejemplo, no te dio chance en verano, no tenías plata en verano, tenías trabajo, tenías clase en verano. Bueno, está el otoño, está el invierno, está la primavera y sigue habiendo posibilidades de irse a Escocia, a conocer los secretos de la bella tierra escocesa, los secretos de Edimburgo, los secretos de Balmoral, los secretos maravillosos que te deja el saber si está o no está el monstruo del lago Ness y saber además qué tan profunda es la cultura del whisky que tenemos en Escocia. Yo me estoy preparando porque de esta no me salva nadie. Hablemos de Escocia en castellano, hablemos de Escocia en castellano. Tú viajes en grupo, en pareja, en solitario o como quieras, pero en tu idioma. Y es importante que cada vez que te digan
que con Chávez todo era chévere y que con Maduro fue que se echó a perder, tú le respondas, esa mentira no es verdad. ¿Y cómo lo sabes? Porque me lo dijo Carelis Bustos en su libro Venezuela, la herencia de un chofer, a la venta a nivel mundial en Amazon. Argumentos para desmontar esa gran mentira según la cual el chavismo era una casa de maravillas, una casa de muñecas, la casa de Barbie, y que cuando llegó Maduro lo echó a perder. No. Desde que Chávez estaba, el plan era llevar a Venezuela a la ruina, y Maduro lo que hizo fue recibir la herencia de un chofer. Venezuela, la herencia de un chofer. El libro de Carelis Bustos a la venta a nivel mundial en Amazon. Yo te digo sinceramente que cada vez que veo cómo van avanzando las cosas y cómo algunos entienden o pretenden entender o pretenden presentarse, ¿no? En el, ¿cómo se llama? En el concierto popular como dirigentes, lo que termino es pensando, oye, que hay gente que es bien bruta. Y ayer y hoy tenemos unos casos bien particulares que terminan haciéndose virales, como dicen ahora, ¿no? Y en estos días alguien me decía, oye, se viralizó este contenido otra vez, y yo lo que dije fue, bueno, come gorgojos ayer, come gorgojos hoy. Un come gorgojo del ayer que se ha puesto de moda de nuevo en el noticiero Come Gorgojo. Miguel Ángel Landa, su programa Bienvenidos, tenía un segmento que se llamaba Un chiste viejo, pero bueno. Este video que van a ver a continuación no es nuevo, pero es tan bueno que vale la pena verlos de nuevo. ¿Ustedes han visto un come gorgojo cayendo en desgracia? Bueno, aquí tenemos uno que no digo yo que cayó en desgracia, sino que cayó por su propio peso. A ver, 27 policías que nos asignaron porque la negra, mi mamá, con mi brazo al lado siempre, conquistó ese triunfo de 27, de 3 chopos a armas sofisticadas que maneja la policía ahora. Eso lo hicimos en el gobierno de la negra, el gobierno que yo continuaré, es donde les daré... Diablos, amigos. Roló de coñazo, ¿no? Eso es lo que él continuará, dice. Lo hicimos en el gobierno de la negra, el gobierno que yo continuaré, es donde les daré... Adiós. No, vuélveme a poner, porque esto está demasiado bueno. Demasiado bueno. Este comió mucho gorgojo. Este comió mucho frijol con gorgojo. Y por eso se pasó de peso. ¿Y qué pasó? Eso lo hicimos en el gobierno de la negra, el gobierno que yo continuaré, es donde les daré... ¡Guas! Pero qué sabroso suena eso, vale. Oye, pero esto merece ser visto en loop otra vez. Eso lo hicimos en el gobierno de la negra, el gobierno que yo continuaré, es donde les daré... ¡Ras! Joda, sabroso. Vamos, vuelve a poner. Bueno, es que esto tiene que ser en loop. Porque si divierte, vamos a volverlo a ver. Eso lo hicimos en el gobierno de la negra, el gobierno que yo continuaré, es donde les daré... No joda. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes lo que pasa? Que a estos bastardos, ¿verdad? Les tienen que pasar estas cosas porque los bichos son malos. No sé qué fue lo que le pasó a este señor al final, si sobrevivieron ahí. Bueno, espero que el señor no le haya caído a nadie encima, porque si le cayó a alguien encima, yo estoy seguro que no sobrevivieron. Pero fíjense ustedes, yo creo que vamos a volver a ver escenas como esta. Porque andan todos en campaña, andan todos encampañados y andan todos haciendo el ridículo. No hay una cosa más ridícula que un candidato. No hay una cosa más infame que una candidatura en medio de una situación como la que se vive en Venezuela, donde volvió la ola migratoria de venezolanos. Y mientras hay una ola migratoria de venezolanos, hay unos tipos haciendo campaña. Eso que vimos
fue en un acto de campaña del PSUV, de los Comegorgojos, y vimos ya cómo la cosa termina cayéndose por su propio peso. Cuando se habla de bondades de la revolución, ¿qué termina pasando? Que la verdad cae por su propio peso. Cuando te venden una mentira, ¿qué termina pasando? Que la verdad es gratis, la mentira hay que pagarla. Cuando salen a contar historias de bondades y de gestión maravillosas, etcétera, etcétera, ¿qué termina pasando? Que se caen por su propio peso. Amigos, la fase superior de la izquierda es el crimen. Y el chavismo se caerá por su propio peso. Porque eso es algo que hay que entender. El chavismo tiene una particularidad. El chavismo cree que ellos son eternos. Oye, el que ha leído la historia sabe muy bien qué le ha pasado a todo aquel régimen que se ha planteado como eterno. Terminan haciendo el ridículo y cayendo, bueno, paz, crucuplás, charcatlán, catrán, así como cayó el bicho este. Entonces, yo lo que creo es que los Comegorgojos, usted, chavista Comegorgojo, debe ponerse, valga y me sale en rima, debe poner sus barbas en remojo. Porque hacen muchas estupideces, dicen muchas estupideces, creen demasiadas estupideces. Amigos, basta ya. Basta ya. Deje de comer tanto gorgojo. Deje de comer tanto gorgojo que al final le va a pasar como le pasó al candidato este. Que se le va a caer la tarima. Y le dirán como dicen los muchachos. Deja el show que no hay tarima. Amigas y amigos, lo que les digo siempre. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. ¿Qué va a pasar con los jóvenes cubanos que se encuentran secuestrados en Rusia para servir de carne de cañón en la guerra que libra Rusia contra Ucrania? Bueno, no sé si volveremos a saber de ellos. Probablemente el haber visibilizado su caso termine causándole unas situaciones difíciles, sea en Rusia, sea en Cuba. Ojalá logren escapar de Rusia y llegar a terreno seguro. Pero más allá de eso, también hay otra preocupación que es importante. ¿Rusia de verdad está ganando la guerra? ¿Por qué necesita el régimen de Putin traer secuestrados a muchachos de Cuba para participar en esa guerra? ¿Será que las cosas no están saliendo del todo bien o que necesitan más carne de cañón porque la que tenían ya se les acabó? Esas son preguntas que hay que hacerse porque esto no tiene mucho sentido. Por supuesto, los castristas lo que quieren es vender gente. Porque venden gente como en actividades, operaciones internacionalistas. Médicos, esclavizados. Personal de la salud, esclavizado. Personal de tripulación de embarcaciones internacionales que tocan en Cuba, esclavizado. Técnicos deportivos, esclavizados. Eso es fuera de Cuba. Pero adentro de Cuba, mujeres forzadas a vivir de la prostitución, jineteras. Eso es esclavitud. Para que vayan unos turistas europeos a gastarse sus reales pagándole una miseria a unas prostitutas en ese país. Y ay no, qué buena es Cuba, no, qué maravilloso es Cuba y qué divertido. ¿Cómo me divertí en Cuba? Mientras tanto, unos jóvenes cubanos andan viendo de qué manera se escapan de ese país, así sea enrolándose en una guerra porque ya no aguantan más vivir en ese país. Porque para vivir así prefiero la muerte, decía el Conde Rodríguez en su famosa canción. Yo creo que aquí vamos a seguir viendo barbaridades como esta. Y ojo, esto es lo que sabemos. Yo no me quiero imaginar lo que no sabemos. Yo no me quiero imaginar las barbaridades que están ocurriendo en otras partes del mundo. Yo no me quiero ni imaginar las barbaridades que están ocurriendo en Venezuela. Cada vez que pienso en todas las barbaridades que pudiesen estar ocurriendo en Venezuela, de verdad lo que hago es, bueno, pedirle a Dios que proteja al inocente. Porque al culpable, bueno, que el diablo lo meta para la sartén. En el siguiente segmento vamos a hablar de una cosa bien particular que está ocurriendo en Venezuela, que es cómo Diosdado Cabello y Maduro se están peleando por Capriles. Esta es la última. ¿Quién quiere más a Capriles? ¿Maduro o Diosdado? En el siguiente segmento de Fuera de Orden, hoy, miércoles 6 de septiembre del año 2023. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías.